bien la señal, impresionante cómo ando viendo, ahora sí estamos en comunicación con Ezequiel Fanego, uno de los directores de Caja Negra. Ezequiel, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Es? ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por la comunicación. Vamos a arrancar preguntándote un poco cómo llegan, ya bucearemos un poco por los comienzos, pero cómo los agarra estos 20 años, digamos, en qué momento se encuentra la editorial. Bueno, en estos momentos que inevitablemente uno se pone a hacer cierta retrospectiva, por suerte no es para nada melancólica. Un poco tenemos la sensación de que de las múltiples editoriales que fue Caja Negra en estos 20 años, te diría que mi preferida es la que es ahora, en muchos aspectos. El primero y principal tiene que ver con ya cuestiones internas de funcionamiento, de equipo, como de... Bueno, Caja Negra es no solo lo que hacemos, sino un poco también el modo en el que vivimos. Y bueno, ya somos un colectivo bastante grande de gente trabajando y funcionando de una manera que nos resulta a todos muy estimulantes. Y a nivel editorial un poco también, como que también un comentario interno que surge muy seguido es que parece mentira, pero pasaron 20 años y nunca nos aburrimos. Siempre como que aparecen nuevos desafíos, siempre tenemos cosas nuevas que aprender como editores. Así que no, nos encontramos bastante motivados y estimulados siempre por lo que está por venir, por lo que estamos haciendo. Bien, y pregunta para quien no la conozca, ustedes también tienen sedes en Madrid, si no me equivoco, digamos, ¿eso surge desde el principio o se fue construyendo con el tiempo? Desde el principio tuvimos una relación bastante estrecha con España, o sea, nuestros dos primeros libros, ya a los meses los estábamos vendiendo en España, un poco, iba a decir por azar, pero en realidad por el buen ojo o por el ojo, por lo menos observador, de un librero de acá, de Luis Izquierdo, que tenía su contacto con una distribuidora española y nos hizo de enlace. Pero nosotros también, siempre la editorial un poco la concebíamos como que teníamos algunos proyectos la mayoría de los proyectos diría, eran bastante arriesgados en algún punto, o que tenían un universo de lectores inciertos, porque sentíamos que estábamos innovando en ciertos campos, entonces nos parecía como eso, como no sabíamos el resultado que iba a tener, imaginábamos, y siempre, de hecho, durante mucho tiempo nos tildaron como una editorial de nicho, cosa que no nos gustó nunca esa expresión, pero bueno, sí hay una cosa así como de lector bastante específico que tenemos, y siempre estuvo un poco como en una especie de estrategia de supervivencia de la editorial la idea de ir a buscar esos lectores en los distintos países de habla hispana, como teniendo una plena conciencia de que éramos una editorial argentina en el modo de hacer, en las preguntas que se veían reflejadas en los libros, pero que también sabíamos que podíamos ir a la búsqueda de esos lectores en otros países. Y particularmente en España tuvimos muy buena recepción desde el comienzo, ya sea en librerías, y mucho también con distintas instituciones que se coparon con nuestro modo también de promocionar o de activar los libros. Como que nosotros siempre también algo que caracterizó a la editorial desde el comienzo es que le pusimos como mucha energía y creatividad a los modos en los que presentamos los libros, los hacemos circular, el modo que nos relacionamos con distintos colectivos según las temáticas que tocamos. Y eso en España nos resultó como muy estimulante, porque por ahí las instituciones, por ejemplo, las instituciones de arte están mirando mucho lo que pasa a nivel editorial, como que bueno, encontramos muy buena recepción. Entonces durante un tiempo ese trabajo lo hacíamos más que nada Diego y yo, el otro de los fundadores de la editorial. Pero bueno, con el tiempo fuimos sumando gente porque no alcanzaba con lo que nosotros podíamos organizar en un viaje que hacíamos de unos meses al año. Entonces sí, fuimos sumando. Hoy en el momento son 3 personas que trabajan allá. Bien. Te saludo, Ezequiel. Bueno, felicitaciones por estos 20 años. Y pensaba, digo, son una buena porción de años. Tremendo. El mucho laburo que debe haber, pero me hacía también la pregunta de, bueno, ¿tenés detectados cuáles son aquellos quiebres editoriales que tuvieron en el sentido de,
bueno, libros que son caballitos de batalla, libros que fueron rompiendo ese nicho que vos decías recién, ¿no? Que no les gustaba. ¿Cuáles son aquellos libros que fueron rompiendo y ampliando el mapa lector de Caja Negra? Sí, yo creo que sí, hay varios hitos así en el catálogo. Creo que el primer ejercicio que para nosotros fue como cada uno de estos hitos, yo creo que de algún punto nos fue dando confianza y ciertos aprendizajes, digamos, en el oficio editorial. Lo primero que diría son como que cuando nosotros empezamos a armar antologías, armamos la antología del decadentismo, de patafísica, Uripó, como que eso ya nos puso como en un rol un tanto más creativo de lo que veníamos haciendo hasta ese momento, que era por ahí publicar libros raros, poco conocidos, de autores ya más bien consagrados, como, no sé, Thomas de Quincey o William Burroughs. Sí. Y cuando empezamos a armar las antologías, creo que fue el primer paso así a tener como una propuesta, como una actitud más propositiva. Después, un hito importante fue Simon Reynolds, también por eso lo estamos invitando ahora a la jornada del aniversario. También, Simon Reynolds era un autor que nosotros queríamos publicar desde el comienzo, de los orígenes de la editorial, pero nos parecía como que teníamos que generar las condiciones, o sea, la editorial tenía que existir y tener cierta visibilidad para publicar algo que era, hasta para nosotros era como un poco novedoso en el mundo editorial. Si bien estaba el libro Rastros de Carmín de Greil Marcus, después había como muy poca producción de, digamos, traducir esa tradición de crítica cultural, musical que representaba Simon Reynolds. Y para nosotros, bueno, eso era una apuesta que en un punto sentíamos que era un libro que al comienzo teníamos la sensación que solo iba a llegarle a nuestros amigos, digamos, gente con gustos muy específicos. Y bueno, fue una grata sorpresa, como que es él y después todos los libros que fuimos publicando, David Tubb, David Stubbs, distintos autores que fuimos sacando en la colección, nos dieron un lugar distinto y nos dieron un poco esa confianza, como de sentir como que había una búsqueda de, como que la innovación era algo que era premiado de alguna manera y que valía la pena tomar esos riesgos. Después, claramente Mark Fisher, que además está muy conectado con Simon Reynolds, porque nosotros lo conocemos vía Simon Reynolds a Mark Fisher. Y algo que pasó con Mark Fisher también, al igual que lo que les contaba con Simon Reynolds, es que es un autor que nosotros ya veníamos leyendo antes de que publique Realismo Capitalista, porque lo leíamos en los blogs. Una vez que publicó Realismo Capitalista, nos daba muchas ganas de publicar ese libro, pero sentíamos que no teníamos el contexto para hacerlo, como que ninguna de las colecciones tenía mucho sentido. Lo pensábamos meterla en alguna colección, pero medio con forceps. Y bueno, nos quedó un poco ahí la idea de que teníamos que generar esa colección, pero desde tener esa intuición, que fue Futuros Próximos, ¿no? Y desde tener esa intuición hasta que lo pudimos hacer, como hubo varios meses, no, años de investigación y de intentar como entender que eso que nosotros veíamos en Mark Fisher lo veíamos en otros autores también y comprender que no era solo publicar a Mark Fisher, sino renovar ciertas herramientas conceptuales, ciertas autores de referencia que se estaban usando, incluso en problemáticas que no se estaban planteando mucho en el ensayo por estos lados, y que veíamos que había muchos autores que valía la pena traducir. Así que sí, diría que Mark Fisher fue otro hito, digamos, que a un punto nos instaló esta inquietud que finalmente se transformó en Futuros Próximos, que es como la colección más característica de la editorial. Perfecto. Ezequiel, perdón, primero una cuestión técnica, si te puedo pedir, si te podés correr un poquito para atrás para que quede bien en la cámara, nada más, si existe la posibilidad, no hay problema. Che, y segundo, ahí está, sí, un poquito más, si se puede, si no hay problema. Sí. Che, y después una cuestión que vos
mencionaste esto de nicho, que a pesar de que no le gustaba, y mencionaste que a veces veían que no estaban dadas las condiciones para publicarlo, ya sea por los lectores o por la editorial. En estos 20 años, digo, ustedes calculo que notarán cierta evolución o ciertos intereses hacia las maneras de pensar de lo que ustedes publican. ¿Sienten o se charla desde adentro la manera de influir en eso? Digo, ¿sienten que Caja Negra tiene cierta influencia en la manera en que se leen o en dónde se ponen el foco, aparte de influencias de otras editoriales y de otros medios? ¿Pero ustedes charlan eso? Sí, lo charlamos, o sea, es algo que siempre lo percibimos con cierto retraso, digamos, o sea, como que ocurre y uno no es tan consciente. En algún punto hay algo del trabajo editorial, si bien tenemos todas estas instancias de programación donde entramos mucho en contacto con lectores o con otros autores o otras editoriales, y eso suele ser un termómetro de las actividades que hacemos. Después el trabajo editorial a veces es como muy puertas para adentro, ¿no? Como que muy un trabajo interno, de charlar entre nosotros. Y cuesta darse cuenta de eso que decís, pero bueno, hay ciertas señales que nos va dando la vida, de distinto orden, sí, como de ver la influencia en escritores, por ejemplo, gente que está produciendo, escritores o colectivos, que ves que hacen cosas que están inspiradas en algún autor, en una serie de libros, a veces incluso, o no sé, me ha pasado de viajar a México, que me cuenten que hay como todo un universo de artistas que se los conoce como artistas Caja Negra, porque todo lo que hacen está de algún modo referenciado a un libro de Caja Negra. Y sí, mismo en el último tiempo, esto sí, también reconocer en el panorama editorial el surgimiento de editoriales, que bueno, así como nosotros también cuando nos iniciamos teníamos nuestras influencias, vamos detectando editoriales que o nos da la sensación que nosotros lo que hacemos los ha inspirado de alguna manera, o mismo en algún encuentro o contacto nos lo han contado, así que sí, es un motivo de sorpresa primero y de orgullo después. Ezequiel, ¿cómo estás? Te saludo y felicitaciones por los 20 años. Vos decías al principio que tal vez los agarren de las muchas versiones que ha tenido la editorial, tal vez esta es tu favorita. ¿Qué crees que para dónde está yendo la búsqueda hoy de la editorial? ¿Cómo definirías hoy la búsqueda de qué está queriendo producir, qué está queriendo generar hoy Caja Negra con las colecciones y hacia dónde está puesto el ojo tal vez? Mira, siempre nosotros tenemos como medio una serie o sea, además de las colecciones que hoy estamos manteniendo activas, que son fundamentalmente Sinestesia, que es la colección de cine, música y arte, Futuros Próximos, que es la de ensayo contemporáneo, y Efectos Colaterales, que es la de literatura contemporánea, que es nuestra última colección. Bueno, ahora estamos como bastante enfocados en mantener esas tres colecciones. Nosotros tenemos la primera colección un poco la descontinuamos por el momento, así que estamos concentrados en esas tres colecciones. Y, a ver, dentro de tanto de futuros próximos como de efectos colaterales, siempre tenemos como distintas líneas de interés que van surgiendo y que por ahí vamos sacando una serie de libros al respecto, y tratamos de mantener como el catálogo, el programa editorial de un año más o menos balanceado, ¿no? No sé si vamos a sacar un libro sobre inteligencia artificial, que es un tema que estamos tocando hace mucho. También sostener otros temas que están presentes en la colección, como no sobrecargar mucho algunas cuestiones. Pero para ser más puntual, cuestiones así como novedosas que nos están estimulando en el último tiempo, te diría, por un lado, vemos mucha producción muy interesante de autores muy jóvenes, de hecho, que ya son más jóvenes que todos los que pasamos, que integramos Caja Negra, que es algo novedoso para nosotros. Entonces, está bueno porque es trabajar con autores, bueno, que también escriben de otra manera, que están viendo, o sea, es como un diálogo intergeneracional, que también nos interesa, y también es apostar a un autor que está por ahí con un primer libro y que nos parece que
bueno, nada, como solemos trabajar en la editorial, que en general a los autores también nos gusta como acogerlos en la editorial y ir como sacando todos los libros que vayan publicando. En estos casos que son autores que por ahí que publican su primer libro, no sé, pienso en Laura Tripaldi, por ejemplo, una autora italiana que publicamos Mentes Paralelas y que sabemos que está trabajando en un próximo libro y que probablemente publiquemos. Pero bueno, para el año que viene hay como 3 o 4 autores bastante jóvenes que vamos a publicar sus primeros libros y eso nos interesa bastante. Y después otra línea que también está implicando para nosotros otro aprendizaje en nuestro camino editorial, que es que estamos trabajando más con autores argentinos y latinoamericanos y trabajando con sus primeros libros, o sea, con obra no terminada de alguna manera. Entonces, como que hay todo un trabajo de edición y de diálogo con los autores que para nosotros está siendo como muy estimulante y que se da la cuestión también de una reflexión o una experiencia distinta de la temporalidad de la edición, porque por ahí estamos editando un libro, no sé, nos pasó tanto con Oreja Madre de Dani Selco, o con Un Destino Común de Lucrecia Martel, o con El Ritmo No Perdona de Camila Camaño y Amadeo Arnolfo, que fueron 3 libros que mientras que íbamos editando pasaba algo nuevo que queríamos incorporar en el libro. Entonces, bueno, nada, esa relación entre la temporalidad de la edición y lo vertiginoso del presente lo estamos experimentando de otra manera que también es como muy, muy estimulante. Y lo mismo, para el año que viene vamos a sacar 2 libros en futuros próximos que son de un autor y una autora argentinos y también los estamos editando todo este año, editándolos y también de repente incorporando algunos sucesos de la inmediatez que bueno, nada, es como rara esa experiencia, pero está buena, muy estimulante. Sí, pensaba también en, digamos, ese rescate que hace Caja Negra con la obra de Michelle Nieva, ¿no? Estas novelitas que le había publicado en 2013. Sí. Inclusive con materiales para una pesadilla que no era tan lejano, ¿no? Pero que fue muy necesaria la reedición, pues una novela que siempre se está renovando. Esto que decías vos también del contexto y lo coyuntural, siempre aparece algo que te lleva, si leíste materiales, alguna catástrofe tecnológica que te lleva materiales. Pero pensar eso también, ¿qué hay de búsqueda ahí en rescatar obra no tan lejana en el caso de Michelle y de Mateo, y ponerla en escena otra vez y ver qué pasa? Digo, debe ser una apuesta importante editorialmente porque son libros no tan lejanos y que tal vez todavía conseguibles en ediciones viejas. Sí, también representó para nosotros un desafío y una prueba. No sabíamos qué iba a pasar con esas experiencias, ¿no? De publicar libros que habían circulado, como decís, no hace tanto tiempo. Mirá, en el caso de ellos dos nos pasó algo bastante particular, que es que nosotros, bueno, con Efectos Colaterales, al igual que Futuros Próximos, o incluso un poco más, tuvimos mucho tiempo pensando esa colección. Porque, bueno, nada, para entrar en el mundo de la ficción y de la ficción contemporánea, primero que sentíamos que era como un poco, que si no lo hacíamos de cierta manera, como que podía ser entendido de un modo como, no sé, como un movimiento extraño dentro de la editorial, que hasta ahora venía siendo más interpretada por el lado del ensayo, de la no ficción. Y además que, bueno, hay infinidad de editoriales de ficción y que hacen cosas buenísimas. Entonces, como, bueno, encontrar también nuestro estilo. Eso nos llevó como mucho tiempo. Y en ese tiempo de investigación también leímos cosas que ya habían sido publicadas, como para encontrar cosas que, bueno, nos sentíamos cercanas. Con Mateo teníamos relación por otros motivos, ¿no? Porque Mateo también da talleres y ha hecho cosas con libros de Caja Negra, así que ya lo conocíamos. Yo me acuerdo de juntarme alguna vez y que me contó que estaba escribiendo esa novela y yo le conté que estábamos pensando en una colección de ficción. Pero esa novela ya la tenía apalabrada porque bueno, por el trabajo que ya tenía con la editorial. Entonces, bueno, quedó ahí como la idea de eventualmente hacer algo juntos. Y Mateo particularmente nos vino
a contactar el año pasado para comentarnos que estaba con una novela nueva, que vamos a publicar el año que viene, y que bueno, que materiales se encontraban en un limbo medio raro porque la editorial había cerrado y entonces y había gente que la seguía pidiendo. Entonces nada, para nosotros es un libro que nos encanta, que sentimos que representa bastante el espíritu de la colección. Entonces nos pareció bien publicarlo y bueno, sí, ver qué pasaba con esta cuestión de reeditar algo que había circulado recientemente. Y con Michelle algo muy parecido también. Me junté una vez a tomar algo y le comenté de la colección y él me comentó que, no sé, estoy rompiendo un off, pero me comentó que había pensado varias veces en escribirnos, pero como que le daba vergüenza y que bueno, nada, que ya todavía no había publicado por Anagrama, pero ahí ya había acordado y ya tenía esa relación. Pero que bueno, nada, él tenía muchas ganas de hacer algo con nosotros. Entonces, bueno, le fuimos buscando la vuelta y surgió esta idea de la reedición de estos dos libros. Te iba a preguntar, y justo con respecto a lo que decís, digo, en esta búsqueda de nuevos autores y autoras, digo, primerizos, ¿fue surgiendo, lo analizaron, lo fueron a buscar ustedes o también les fue llegando y eso permitió pensar dentro de la editorial, decir, bueno, empecemos a meternos en este trabajo o primero surge de ustedes decir, podemos salir a buscar autores que recién estén empezando a publicar? La verdad que simultáneo, te diría. Claro. Como que nosotros esta inquietud la tenemos hace tiempo, como que había algo, o sea, como sabíamos que de nuestro... Nosotros empezamos, la verdad que sin ningún tipo de experiencia editorial y siempre como, bueno, como lo aprendimos muy como un oficio, o sea, haciéndolo. Y sabíamos que había algo que nos quedaba un poco pendiente, ¿no? Como que nos había siempre resultado más fácil como este trabajo de traducción y empezamos a percibir lo que mencionaba antes, ¿no? Como que de repente había, por ahí en su momento cuando iniciamos no sentíamos que había tanta producción local o en Latinoamérica que por ahí tuviera tanto que ver con lo que nos interesaba y eso fue cambiando muchísimo en estos 20 años. Entonces sí, un poco siempre tuvimos esa inquietud, pero por otro lado también empezaron a aparecer autores jóvenes que sentimos más afines a lo que hacemos, o por ahí los autores que nos interesaban en su momento, por ejemplo, no sé, pienso Cristian Ferrer, que fue una gran influencia para nosotros, pero bueno, era un autor ya súper instalado, no tenía mucho sentido sacarlo en caja negra, digamos. Pero bueno, nada, sí, se dio un poco en simultáneo, como de nosotros tener esa inquietud, sentirnos por ahí ahora como más, con más experiencia como para hacerlo, y al mismo tiempo que sí, hay como más, se acercan más esos autores a nosotros, o igual nosotros con un ojo atento también lo vamos viéndolos y acercándonos nosotros, pero sí, es una combinación de ambas. Ezequiel, mantener cualquier proyecto en nuestro país, 20 años es un montón, es un desafío enorme, mucho más el de una editorial así, digo, un mercado literario que no es de los mercados donde el dinero abunde. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede, también para editoriales tal vez más chicas que están empezando, digo, cuál es la manera de lograr sostenerse y sostener todavía más en un contexto tan jodido como está hoy en día? Mirá, te diría dos cosas. Por un lado, nuestra editorial está muy sostenida por una lógica de la amistad entre todos los que somos parte de la editorial. Y hay algo como que Caja Negra, yo creo que para todos representa algo muy importante. Uh-huh. Es como bastante el sentido principal de nuestras vidas, se volvió. Entonces, por un lado lo damos todo por la editorial, todas las personas que son parte, desde los que estamos desde el comienzo hasta la última persona que se sumó, siempre se va generando un poco eso. Y cuando hay que ponerse muy inventivos, que son los momentos críticos como estos, o como lo fue la pandemia en su momento, son momentos muy difíciles, es como que todos ponemos un poco más de cada uno y surgen ideas. De hecho, bueno, en estos días estamos hablando bastante internamente como este mes de mierda, que es noviembre, suele ser un mes malo para el mundo editorial en general. Y encima, bueno, post-elecciones, en el que todos estamos con un espíritu, supongo que bastante derrotista.
bueno, nosotros estamos generando esto del evento, lo de el lanzamiento del libro de Lucrecia, que estamos viendo un montón, de Lucrecia Martel. Entonces, bueno, siempre tuvimos una actitud un poco que ante la adversidad, como que eso nos estimula a ponernos más creativos. Durante la pandemia inventamos 1000 cosas, la verdad, por ejemplo, para sobrevivir. Y después, bueno, algo que también repetimos bastante es que nosotros siendo un poco... La Caja Negra es una editorial que se fundó en 2005, pero se empezó a concebir en 2002, 2003. Y bueno, por lo menos las personas que estamos hace más tiempo, Diego, Malena y yo, nos conocimos en nuestra militancia durante el 2001. O sea que la crisis es como que ya está en nuestro ADN, digamos, es una situación de default. Te diría que todos los años hay una situación crítica que uno tiene que afrontar. Así que también como que la editorial tiene como una cierta plasticidad para acomodarse a los momentos. Y fundamentalmente somos un grupo un pequeño, muy unido, donde todos hacemos de todo y nos apoyamos mutuamente. Y eso nos permite realmente como, bueno, si hay que achicarse un poco más, unos años nos achicamos. Sé que para publicar menos libros, pero ponerle más énfasis a la difusión y a las actividades, a generar toda la energía libidinal que es necesaria para que en un momento donde la gente tiene poca guita, elija invertirla en un libro de Caja Negra, lo hacemos. Es como que tenemos esa plasticidad, diría. Bien. Ezequiel, perdón, Sí, sí. pensando el contexto y justo sale el libro de Lucrecia Martel ahora, y también en un momento justo en el que ella está en una zona que no solía estar tanto, de exposición y de tomar la palabra y de pensar cómo es, crear en contextos así y por qué un contexto tan adverso y tan nefasto como el que estamos viviendo sirve como punto de fuga para hacer ficción, para hacer películas, para hacer libros. Digo, ¿qué esperan con la publicación de este libro de Lucrecia? Sí, la verdad que estamos muy, muy mal acostumbrados, o sea, tenemos como la fortuna de que siempre hay un timing muy extraño entre los libros que publicamos y el momento en el que salen, porque como les contaba, los libros a veces llevan mucho tiempo de preparación. Este libro de Lucrecia es un libro que nosotros venimos hablando con ella hace muchos años y que, recién el año pasado, creo que comienzo del año pasado, como que a Malena se le ocurrió como la forma de hacerlo y la contactamos nuevamente y esta vez aceptó. Era una propuesta muy concreta y bueno, justo sale en este momento, después de estas elecciones, en el mes del aniversario de Caja Negra, como que se dan muchas coincidencias de cosas que nosotros realmente no manejamos. Y eso nos ha pasado con muchos libros. No sé, me acuerdo con la Biblia psíquica, en la pandemia también hubo una cosa muy extraña que se armó. Y digamos, eso sí, yo creo que hay algo ahí como de cierta inteligencia inconsciente de la editorial, digamos, de tener ese timing. Y particularmente este libro, sí, o sea, bueno, la verdad que lo dijiste muy bien, o sea, Lucrecia no solo desde las conferencias que está dando, que es lo que nosotros nos interesó recoger, sino también de la película que acaba de presentar, del documental, que está muy presente en el libro. Bueno, como que viene ya hace tiempo replanteándose y en esta película creo que materializando un montón de preguntas sobre desde dónde se hace, de dónde se produce, de dónde se producen imágenes, de dónde se producen narraciones, de dónde se producen las preguntas. Hay una cuestión como muy insistente en el libro que tiene que ver con la necesidad de producir imágenes de futuro que nos incluyan, como de no resignarnos al futuro catastrófico que ya se nos vende como inevitable. Y bueno, por ejemplo, para el evento del sábado preparamos unos afiches unos de Fisher, uno de Bifo y otro de Lucrecia, y todos hablan de eso, de como un tipo de relación con el futuro que implica esta cuestión, ¿no? De no resignarse a lo que, para
citar la frase de Bifo, que no resignarse a lo que parece como inevitable, porque por lo general lo que acontece es lo imprevisible. Bien, bien, Ezequiel. Che, nos pasamos bastante de las 8 para irnos despidiendo. Si querés mencionar algo, ya mencionaste lo de los afiches de Lucrecia, pero bueno, ¿cómo se van preparando para esta celebración? Bueno, el evento es este sábado, empieza a las 17 horas, en Deseo. El concepto, tenemos varios conceptos que van a estar atravesando toda la jornada, pero el futuro es uno de ellos, el diálogo intergeneracional es otro, y después un concepto que usamos bastante y también internamente para pensar la actividad, que es el de lujo público, que lo tomamos del libro Después del Trabajo de Hester y Misek. Que el evento nosotros lo pensamos así, ¿no? Como un evento, es un evento libre, gratuito, en el que encontrarnos editores, autores, lectores, traductores, o sea, todos los colaboradores que estuvieron estos años con Caja Negra, todos los lectores que quieran acercarse, los autores a los que invitamos, que además de Lucrecia, que va a estar presentando el libro, y de Simon Reynolds, que viene con su hijo además, con Kieran Reynolds, y que ahí vamos a armar este diálogo intergeneracional entre ellos y Pablo Shanton y Antonia Con. También va a haber muchos otros autores de Caja Negra que van a participar de otras maneras, como de unas activaciones, lecturas performáticas que vamos a hacer a lo largo de la jornada. Queremos que también estén muy presentes los libros y la historia objetual de la editorial. Y bueno, nada, eso. Nos vamos preparando, venimos hace ya muchísimas semanas de preparación, ya un poco con ganas de que sea sábado. Que ya termine. siempre el que organiza es el que peor la pasa. Y bueno, estamos concentrándonos mucho, incluso mentalizándonos en que tenemos que pasarla bien. Bien. Bueno, tenemos tantas semanas de preparación encima que ese día tenemos que, de algún modo, encontrar el estado mental para disfrutar. Es el punto de fuga. Bueno, Ezequiel, te agradecemos la comunicación y bueno, felicitaciones obviamente por los 20 años de Caja Negra. No, a ustedes, gracias por la invitación y gracias por difundir y comentar muchas veces libros nuestros. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí pasó Ezequiel, hermosa charla. Iremos, si podemos. Sí, sábado. Va a estar buenísimo. Hay muchos planes el sábado que viene, es tremendo, está Sí, inundado de planes. pero este es uno de los buenos. De los buenos, totalmente. Bueno. Che, nos hemos pasado muchísimo, somos Plástico Cruel, y vamos a una pequeña tanda para continuar con la segunda hora. Desde la comunidad ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación. Radio Trinchera.